Hallo, guten Tag vielen Antrag. Bernie Hafiz Idag. Bernie Gengür. Kom i Thithail Oblesud. Och very mycket välkommen i detta femte isländska känslorna. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase. ¿Cómo están hoy? Sean todos bienvenidos a esta quinta clase de islandés que vamos a comenzar hoy. Bien, ¿han podido repasar algo desde la última clase? ¿Han repasado un poquito los pronombres? Hola, ¿qué tal? Adelante. Bien, hoy vamos a ver un verbo nuevo, seguramente. Vamos a repasar algunos de los diálogos que hemos estado viendo y vamos a ver nuevos. Por ejemplo, uno de los diálogos que vimos es aprender a decir cómo nos llamamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo le pregunto a Juan: Hallo Juan, jeg heiti Muammer. Vad heitir þú? Jeg heiti Juan. Flott, excelente. En þú? Vad heitir þú? Jeg heiti Fredrik. Gaman að sjá ykkur. Un gusto conocerte. Gaman að sjá. Yo le dije ykkur, que es, pero ese es el plural. Este es el singular. Gusto conocerte. A ver. Y el singular, este es el singular. Y el plural sería ykkur, que ya lo vimos, ¿recuerdan? Es la forma acusativa de el nosotros. Vid, Oscar, ykkur. Eran las declinaciones de este pronombre, ¿se acuerdan? Sí. Bien, gaman es gusto de verte, literalmente. Gusto conocerte en realidad es ad innast, lo vamos a poner también. Yo también me enredo, como ven, con las traducciones pragmáticas y las literales a veces, porque esta funciona también como gusto conocerte. Gaman ad kynnast. Bien. Fíjense que acá se utiliza con este verbo el pronombre en dativo. Es este mismo. Sigo escribiendo mal. Estoy desconcentrado. Ahora sí. Gaman að sjá þig para singular. Ykkur para plural. Y esta es gusto conocerte. Y esta es gusto de verte, más precisamente, para ser más exactos. Bien, entonces vamos a pegar una repasada a los pronombres en nominativo. ¿Se los acuerdan? Pero los repasos los tenemos que hacer sin mirar el cuaderno. Porque la idea es ver precisamente si recordamos algo de lo que hemos estudiado. El día de mañana, si estamos en la calle y se acerca un islandés a saludarnos a la vuelta de la esquina, lo cual es improbable, tenemos que recurrir, no vamos a tener el cuaderno a mano. Entonces, los pronombres personales en nominativo, cuando funcionan como sujeto, ¿verdad? Son jeg, þú, muy bien, han, y el femenino Hanna. hun, con un acento, hun. Y también se incluye dentro de los pronombres el neutro. Sí.
que sería el it del inglés, para el islandés decimos thad, thad, thad. Por ejemplo, cuando decimos Fernig hefur þú thad, ¿cómo tienen ustedes eso? Que se traduce como ¿cómo están? Utilizamos el pronombre thad. Bien, entonces vamos a los plurales. Para nosotros, vid, vid. Para ustedes, ¿recuerdan? Thid, thid. Vamos a escribirlo. Bueno, pero los tienen ahí en el cuaderno, así que revísenlo si no nos recuerdan. Y para la tercera persona del plural tenemos þeir, ellos, þær, ellas, þau. Y recuerden que se escribe thou, pero se escribe þau, ¿verdad? Por cómo pronunciamos ese diptongo. Ég, þú, hann, hún, það, við, þið, þeir, þær, þau. Bien, hoy vamos a aprender un verbo nuevo que es importante para decir, por ejemplo, qué idioma hablamos o qué idioma no hablamos. Lo vamos a utilizar en tal caso con el... Si queremos decir que no hablamos un idioma determinado, lo vamos a utilizar con el negativo del verbo. Recuerdan que se pone después, ¿verdad? Bien, ese verbo es adtala, el verbo hablar. Esta raíz, adtala, telexema, es muy interesante porque tiene profundas raíces en todas las lenguas indoeuropeas y es posible que uno encuentre cognados y parientes en las más diversas lenguas. Adtala significa, al igual que nosotros decimos contar en castellano, tanto contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, los números, como relatar algo. Pero básicamente en islandés, pragmáticamente, hoy en día se utiliza como verbo hablar. Se utiliza como verbo hablar. Ahora, es cognado con, por ejemplo, to tell en inglés, que quiere decir decir. Y probablemente lo sea con contar, que es un verbo que parece estar conformado por un sufijo preposicional. También yo me estuve preguntando una vez si será pariente de la palabra talento, que originalmente era el nombre de una moneda. Porque una moneda es un objeto contable por excelencia. Entonces podría tener que ver con eso. Y hay muchas otras que llegan a esta raíz, a la raíz tala. A la raíz tala. Bien, pero básicamente, pragmáticamente, en el islandés moderno lo utilizamos como sinónimo del verbo decir. Ég tala spænsku. Ég tala spænsku. Yo hablo castellano. Entonces tenemos Ég tala. Tú tala. Este tiene una conjugación muy regular. Vamos a poner... Entonces todos los otros vienen con tala. ¿Perdón? Todas las siguientes tres personas vienen con tala. No, se conjugan distintos. Cuando digo que es muy irregular, es que la mayoría de los verbos tienen una conjugación para la primera persona, otra conjugación para la segunda y la tercera persona en singular, y después, en plural, el paradigma flexivo que vimos la vez pasada, ¿verdad? Que es om, til y repite el infinitivo. Entonces, pero nunca vamos a tener una misma conjugación verbal para singulares
y plurales. Nunca. Después reviso algo entonces. Claro. Es posible que coincida en algunos verbos la primera persona con la última, ¿verdad? Hantala. Pasamos al... Vid tölum. ¿Se acuerdan? Acá tenemos el umlaut de A por E que hablamos la vez pasada. Umlaut es mutación vocálica. Esa mutación vocálica que se da. La raíz tal, originalmente es con A, pero su sufijo, el sufijo de primera persona, el presente indicativo plural, la obliga a terminar en U. Como termina en U, entonces la A tiene que cambiar necesariamente a E. ¿Vos no estuviste en la clase pasada? Sí estuviste. ¿Alguien se siente perdido con lo que estamos hablando? Pregunte. Levanta la mano, si lo que no se entiende, pregunte. Lo mismo si pronuncié una palabra. No más perdido que de costumbre, no. Bueno, pero no más que de costumbre. ¿Querés preguntar algo? No, quiero decir que en la... o sea, en varios lugares distintos de Islandia se traducen la A o con la O en el acento raro. Yo he visto películas y me han aparecido esa Claro. O con el... Sí, con un acento. Esta O, como hemos visto, simboliza un diptongo en realidad. Se pronuncia O. Se pronuncia O. Bien. Entonces tenemos Vid tölum. Vid, palid. Acá no cambia. No se produce en un lado. ¿Por qué? Porque el sufijo termina en I. Y acá repite, si no me equivoco, tal cual. Teitala, teitala, teitala. Teitala. Bueno, para armar unos diálogos con este verbo, vamos a utilizar, por supuesto, los pronombres interrogativos que vimos en una clase pasada. Me parece que no fue en la anterior, sino que fue en la anterior a esa. ¿Recuerdan? Cómo preguntar qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Entonces, por ejemplo, para preguntar cuál, vamos a decir Vada. Y ahora vamos a poner unos nombres de idiomas. Por ejemplo, para que podamos armar algunos diálogos y en las respuestas pueden inventar, pueden decir, no sé, yo hablo inglés, yo hablo danés, voy a poner algunos que recuerde, por ejemplo. Islensku, ¿se imaginan lo que es? Sí. Los nombres que vamos a utilizar después del verbo aftala, el verbo aftala es un verbo transitivo común, es decir, es un verbo que requiere un complemento para realizarse. Puede utilizarse de manera intransitiva, como diciendo yo estoy hablando ahora, por ejemplo. Pero prototípicamente es un verbo que va a decir yo hablo esto. Entonces, ese esto, recuerden que va a estar en acusativo, porque en nuestra gramática sería un objeto directo. En nominativo, islandés sería islenska, pero en acusativo, y en todos los demás también, va a pasar a islensku. Lo mismo va a pasar con ensku. Lo mismo va a pasar con Spainsku, español.
Dansk. ¿Danés? ¿Cómo? ¿Danés? Sí, danés. Norsk. De Noruega. Así es. Italiano. Italiano. Y vamos a aprender otro vocabulario básico. La palabra idioma está formada en islandés por otras dos palabras. Tung, que es lengua, igual que en el inglés tongue. Tongue es la lengua. No me la agarro porque tengo tinta del fibrón, pero es el órgano que utilizamos y al mismo tiempo se utiliza también para hablar metonímicamente, o sea, metafóricamente, del idioma, del sistema, de la lengua como sistema. Bien, y después tenemos otra palabra que es maul. Creo que ya hemos mencionado un poco cuáles son las traducciones y significados de esta palabra, maul. Maul quiere decir lengua, idioma, pero más en el sentido de discurso. Básicamente quiere decir discurso. Y además tiene otro significado en islandés que es asunto, cosa. Se utiliza, al igual que en inglés, en una frase como por ejemplo that don't matter, eso no importa, y para decir no importa se utiliza la palabra materia, que no tiene nada que ver desde el punto de vista semántico. Bueno, los islandeses utilizan esta palabra también para decir eskermál, que ya lo vimos. Eskermál, esto es un negativo, querría decir como no hay asunto, no hay cosa, pero se traduce como no hay problema. Tack fyrir. Muchas gracias. Eskermál, no hay problema. Bien, entonces, la lengua o idioma que vamos a hablar es tungumál. El idioma, más precisamente, es tungumál. Acá vamos a aprovechar y vamos a poner otro vocabulario relacionado. Por ejemplo, ¿cómo llamamos a la gramática en islandés? Málfræði. Todo lo que termina en Friday quiere decir ciencia, disciplina. Ég lögfræðingur, por ejemplo. Yo soy abogado, y abogado quiere decir literalmente persona que estudia la ciencia de las leyes, porque termina en ur, que es una terminación utilizada para los oficios, por ejemplo, en el cual hay una persona que realiza una acción. Friday, que quiere decir ciencia, y lör es cognado con law en inglés. Bueno, entonces tenemos por ejemplo la palabra málfræði. Entonces yo puedo preguntarle, o alguien puede preguntarme a mí, por ejemplo, Hi, hvaða tungumál talar þú? Hvaða tungumál talar þú? ¿Qué idioma hablas vos? Talar þú íslensku. Y yo puedo decir, ég talar íslensku. Entonces yo les pregunto ahora a ustedes, por ejemplo, Hi, Marilu, hvaða tungumál talar þú? Inventá, podés. Sí. Ég Tala dönsku. Dönsku. Flott. Flott quiere decir genial.
Acá hay algunas, vamos a poner también algunas expresiones. Genial. Fint. Fine. Ya es Kadai. Te quiero mucho también. Mira vos. Sí, así es. Y es Kadai. Bien. La otra era Flaubert. No. Flaubert quiere decir como también genial, excelente. No sé si recuerdo exactamente una diferencia más precisa en la traducción, pero son expresiones para decir que bien. Está bien. Sí. Y también podemos agregarle, por ejemplo, un adverbio que ya lo vimos y decir muy fin. Aunque yo no sé si es frecuente decir muy flot o muy Flaubert. Acá yo lo pondría, lo relacionaría con este, solamente por lo menos dentro de lo que es mi experiencia de haber escuchado frases. Entonces, yo le pregunto, por ejemplo, Philip Gertrude. Vamos a agregar una nueva. Esto es, disculpe. Philip Gertrude. Was heißt du? Jeg heter Bien. Federico. Jeg heter Federico. ¿Tú heitir Federico? Ja. Jau. Ja. Jau. Gaman au kirnastir. Gaman au kirnastir. Gusto conocerte. Federico, vada tungumaur talarzu. Jeg taler italiensk. Itulsku. Flott. Jeg tala itulsku. Jeg tala lika itulsku. Jeg tala lika itulsku. Lika, un adverbio frecuentísimo, de los más sencillos, también. Quiere decir también. Entonces acá estamos viendo vocabulario como para presentarnos y decir qué idioma hablamos. ¿Cómo era tu nombre? Mari. Mari. Hi. Was heißt du? Me dijiste, pero hacemos de cuenta que me olvidé. Tengo una parte del cerebro en islandés y otra en castellano que no se comunican. Así que lo que me dijiste en castellano queda en castellano. Jeg heter María. Flott. Gaman at kinnastir. At kinnastir. Gaman at kinnastir. Gusto conocerte. Jeg heter Måner. Jeg heter Måner. María, vad tungumaul talar du? Jeg talar ensku. Ensku. Flott. Talar du lika spansku? Ja, Ya, muy bien. Flaubert. Excelente. ¿Cómo Bueno, se dice sí y cómo se, ya. cómo se dice sí y cómo se escribe sí? Se escribe ja Sí. como si fuera. Onomatopeya de Sí. O más bien yo diría onomatopeya de jactancia. Sí, sí, ¿Verdad? ¿verdad? Me lo imagino, esto me lo imagino escrito en un chiste de Quino, de Mafalda, de alguna situación cómica. Bien, pero recordemos que la A con tilde no es en realidad una A tildada, sino que es otra letra completamente distinta. Ellos utilizan la tilde para distinguir una letra de otra. Y esta letra se pronuncia como un diptongo. Yau, yau, yau. Bien, entonces acá tenemos el verbo altala. ¿Lo tienen anotado? Lo voy a recitar, la conjugación. Yektalar, zutalar, hantalar. Juntalar, zartalar.
las otras terceras personas. Wir tölum, wir talen, þeir tala. Ahora yo puedo preguntarle, por ejemplo, a Juan. Juan, Bada tungumau talithir. Talithir. Bada tungumau talithir. Y vos decime, por ejemplo, un idioma distinto para cada uno. Mencioná 2 o 3. O mencioná uno solo, así utilizás otro pronombre. Mencioná uno solo para todos. ¿Tid? Pero ¿quiénes serían Tid? Porque yo te pregunto, ¿Vada tungumau talithir? ¿Qué idioma hablan ustedes? Y vos podés resolverlo usando un nosotros, o podés decir yo hablo este y fulano habla el otro. Sí. Jeg taler ensku og Tid taler serían ellos. Talib, Tid, Talib, muy bien. Talib, no es español. Spainsku. Spainsku. Entonces, tú talar ensku o they, ellos, tala spainsku. ¿Así? Bien, excelente. Flot. Tack för det. Gracias. Bueno, vamos a pasar entonces a ver los números que los habíamos empezado a ver la vez pasada. ¿Se acuerdan? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Con el tiempo vamos a volver a repasar estos diálogos y vamos a agregar algún vocabulario. Pero lo importante es que ya saben decir básicamente cómo se llaman y qué idioma hablan. ¿Verdad? Podemos agregar, se me acaba de ocurrir, otra palabra importante a este grupo de vocabulario. ¿Qué se imaginan que puede querer decir esta palabra? Piensen un poco cómo es la lógica de composición de sustantivos en irlandés. Termina en maul. La dijiste la clase pasada. ¿Sí? ¿Y vos te la acordás? Sí. Entonces no la sorpresa. A ver si alguien se acuerda. ¿Alguien más se acuerda? Me ¿Sí? parece que sí. ¿Te parece o lo revisaste en el cuaderno? No. ¿Te acordás? Bueno, a ver, decilo. Es lengua madre, ¿no? Bien, muy bien. Lengua materna, módulo es madre. Entonces, para decir, porque digamos, uno puede querer aclarar si uno es políglota o aspirante a políglota y chapucea en varios idiomas, uno puede llegar a aclarar cuál es la lengua que uno habla bien, la que uno Claro. la lengua de su nacionalidad. Entonces, esa es módurmál. Módurmál es neutro, es un sustantivo neutro. Todavía no vimos los posesivos. Los posesivos. Pero cuando yo digo que algo es mío, ese mío, que es un pronombre posesivo, va a coincidir en género y número con el objeto poseído. Esas sillas son mías. Este fibrón es mío. ¿Verdad? Entonces, módurmál, mit, es como se diría mi lengua materna. Y en islandés lo vamos a hacer, esa construcción, con el posesivo al final. La lengua materna mía, quiere decir literalmente. Entonces, yo puedo llegar a responder módurmál mit spainsku. Pero, y esta la lica ensku.
yo hablo también inglés. En espero, y creo que yo les había mencionado que los islandeses lo utilizan muchísimo más que nosotros, en lugares donde nosotros no lo pondríamos. Es una conjunción adversativa y generalmente nosotros la utilizamos bien como conjunción adversativa para decir esto es así, pero, y significa que el otro va a ser asá, va a ir en el sentido contrario de alguna manera. Bien, los islandeses lo utilizan a veces casi como un sinónimo de y, como si fuera un nexo coordinante. Entonces te preguntan, ¿Vad heter tú? Y es heiti Muammer, ¿en tú? Y la respuesta es, yo me llamo Muammer, pero vos. Nosotros pensaríamos que en ese contexto no hay la necesidad de decir pero ellos lo usan. Dicen, yo me llamo así, pero vos, ¿cómo te llamas? Y también pasa que en, como el islandés tiene, es una lengua germánica y nos recuerda mucho el inglés, a veces uno puede llegar a pensar de que esto es and. A mí me ha pasado, probablemente les pase. No, en absoluto. And es of, como la mencionó él hoy, y lo dijimos en las clases pasadas, and es of. Bien. Entonces, por ejemplo, otra frase posible sería Modur malmit et spainsku, como habíamos dicho, en yektalalika ensku o islensku. Y para completar un poquito más el vocabulario, vamos a agregar otras dos palabras a la grilla de vocabulario. Lit y svolitla. Voy a ir borrando. Te quiero hacer una pregunta. Sí. Vada, Vada es cuál. Sí. ¿o qué? ¿Puede ser? No. ¿Qué es Vada? Ah, no. ¿Qué es Vada? Está bien, era lo que me faltaba. Ya. De hecho, cuando decimos ¿cómo te llamas? En realidad literalmente decimos ¿qué te llamas vos? En islandés. Vad heter þú? Bien, lit es un poco y svolitla es un poquitito. Es así poquito. Entonces yo puedo decir ahora, por ejemplo, Yektala spainsku sem modermál en Yektala lika lit ensku o svolitla islensku. Ahí utilicé, Todo. hasta ahí lo entendieron todo, ¿verdad? Bien, utilicé otra palabra que pueden agregar al vocabulario. Y acá ya lo vamos cerrando y pasamos a los números. Sem. Sem es una de las palabras más llamativas del islandés. El islandés es una lengua, como ustedes vieron, donde todo declina y cada palabra tiene que marcar género, número, caso gramatical, conjugación, etc. Y sin embargo, tienen esta palabra, sem, que sería el son del noruego, y que tiene un montón de traducciones. Tiene un montón de traducciones. Prácticamente cualquier pronombre relativo es sem, y también se utiliza como comparativo. En este caso lo vamos a traducir como. Esto es como lo otro, en ese sentido, ¿verdad? ¿Y Svolitla qué era? ¿Cómo? Svolitla. Svolitla es así poquitito. Poquitito. Svo, Y Little es poco. sí. Ah, Lit, como little en inglés. Y svo como so en inglés. ajá. Entonces, si lo tuviéramos que traducir literalmente, partirlo en medio y traducirlo literalmente en inglés, diríamos so little. Así poquitito. Y eso significa como si le pusiéramos un Y Sem diminutivo. es como like. ¿Cómo? Y Sem es como like. ¿Cuál, perdón? Sem. Sem, no exactamente. Like sería lika. Ah. No, a ver. No, claro, tenés razón. Sem sería como like pragmáticamente. Like.
pragmáticamente. Lo que pasa es que literalmente es cognado con lika. Lo que pasa es que no sé si ven que en islandés lika no lo utilizan para decir como esto, sino que lo utilizan como el adverbio Agregar algo también. Como adverbio lo utilizan. Sí, exactamente. Hay un desplazamiento, el origen de la palabra es la misma, pero se usa de manera distinta en los dos idiomas. Sem, en este caso, si yo digo ien tala spansku sem modersmål. Yo hablo español como lengua materna. Pero también sem, les aclaro, que puede querer decir quién, qué, el qué, la que, lo que, los quienes, las quienes, los cuales, la cual, el cual. Todos los relativos. Todos los relativos prácticamente sem en islandés. Lo mismo pasa en noruego. Es una de las partes más simples del idioma, por decirlo así. Y es una de las palabras más fáciles de dominar, por decirlo así, también. Lo reemplazás, digamos, Sí, al relativo por sem. sí, sí. Y acá en este caso también lo utilizan como. En noruego también lo utilizan como. Bien. Entonces, cerrando este capítulo, de este grupo de palabras, esta tiene una importancia especial, porque es la palabra que ustedes van a utilizar para iniciar una conversación con una persona que no conocen. Vamos a explicarla un poquito. Fyrir es una preposición que básicamente quiere decir para o a. Quiere decir para o a. Y gefdu es el participio pasado del verbo adgefa, que quiere decir dar. Es el verbo dar. De ahí viene la palabra gift, que quiere decir casado o dotado, y que en inglés se va a utilizar como un don. Cuando se dice que una persona tiene un don, es que algo le fue dado. Entonces estamos utilizando el verbo dar. Tiene la misma raíz. Bien, literalmente esto es para dar, o algo así. Y la traducción, fíjense que es algo coincidente con el español. Literalmente quiere decir algo así como por favor. Porque un favor es algo que se da. Ahora, en islandés, yo no la he visto utilizarse así, pragmáticamente, a pesar de que esa es su estructura léxica, por decirlo así, cómo está compuesta la palabra. La forma en la que se utiliza actualmente es como para decir disculpe, con ese significado, con ese sentido. Se dan cuenta cómo hay palabras en los idiomas que empiezan teniendo un significado literal y después a través del uso se pueden ir desplazando. Porque uno en realidad puede utilizar la frase por favor para un montón de cosas. Che, muchas gracias por lo del otro día, por favor. ¿Te está pidiendo algo si te respondió por favor? No, te está diciendo de nada, pero utilizó la frase por favor que prototípicamente lo utilizamos para pedir. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo dijiste del verbo dar? ¿Cómo se dice en islandés dar? Adgefa. Adgefa. Después lo vamos a estudiar. La idea es que estudiemos por lo menos un verbo. Por vez. Sí, por lo menos un verbo por clase. Bien, pasamos a los números. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto que en muchos idiomas los números tienen entre los primeros declinaciones que reflejan, por ejemplo, género masculino o género femenino? Nosotros decimos, por ejemplo, un vaso, una silla. Entonces ya el número 1 tiene femenino y masculino. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, al griego, tenemos que 1 se declina en masculino, femenino y neutro, el 2 ya no se declina, y el 3 y el 4 se declinan solamente en masculino y femenino. Bueno, en islandés, del 1 al 4 declina en todos los géneros. Sí. Una pregunta, ¿cuántos idiomas hay en irlandés?
¿En Islandia? Bueno, el asunto es así. Islandia fue colonia danesa hasta el siglo XX. Exactamente en qué fecha se independizó no recuerdo, pero me parece que mediados, tardíamente. Los daneses, que fueron un poco la nación más expansiva, más expansionista del mundo escandinavo, tuvieron algunas políticas lingüísticas lesivas para otros pueblos. Por ejemplo, en Noruega les impusieron la lengua y les prohibían hablar noruego y les impusieron el danés como lengua del Estado. Entonces los noruegos se refieren a ese periodo de dominación noruega como la larga noche de los 400 años. La larga noche de los 400 años. Bien. En Games of Thrones aparecen algunos idiomas también. ¿Cómo? En Games of Thrones aparecen algunos. Claro, lo que pasa es que Games of Thrones es una ficción. Es una ficción. Si bien algunas de las escenas están filmadas en Islandia, no va a reflejar la historia. Que veas ahí realidades y cuestiones de Islandia. Entonces, en Islandia básicamente por fortuna no sucedió eso y se habla el islandés. Se ha hablado el islandés fluidamente como lengua popular e incluso como lengua oficial, aunque se ha utilizado antes el danés como lengua oficial, pero no se ha aplicado esa política. Sin embargo, los viejos islandeses, viejos ahora por decirlo así, las generaciones de islandeses mayores, no hablan inglés, hablan solamente islandés y danés. Entonces es frecuente encontrarse a un viejito por la calle y decirle talar tu ensku, y que te diga nej. Y esta la bara islensku o dönsku. Yo hablo solamente islandés y danés. Ya las nuevas generaciones no hablan danés, sino que hablan inglés por toda la irrupción de la informática. ¿Verdad? ¿Y el danés con el islandés tienen similitud o nada que ver? Nada, nada. ¿Cómo decirte? A ver, para poner una comparación. Son como un colibrí y un avestruz. Los dos son pájaros, pero hay algunas diferencias notables entre un colibrí y un avestruz. Ese tono escandinavo, o sea, se nota. Yo no sabía que había sido colonia danesa. Sí, fue colonia danesa. El asunto es que el danés, el noruego, el sueco y el islandés son las naciones escandinavas germánicas, porque el concepto de Escandinavia es una península. Sí. Y hay una nación que es una nación escandinava, pero no germánica, que es Finlandia. Los fineses hablan una lengua polisintética más parecida al mapudungún o al húngaro que a una lengua germánica. No es germánica. Pero de las lenguas germánicas, esas cuatro que mencionamos, sueco, noruego, danés e islandés, tienen todas un origen común que es el nórdico antiguo. Lo que pasa es que en la parte insular, Islandia, ese nórdico antiguo se conservó casi intacto. Por eso pusimos en las clases nórdico antiguo, entre paréntesis, islandés moderno. Sería como la versión moderna y viviente del nórdico antiguo. Pero después, el sueco, el danés y el noruego, del noruego tenemos que decir que es básicamente danés anorvegado, porque los daneses le impusieron a los noruegos su lengua, perdieron su lengua. El sueco tiene algunos arcaísmos, conserva algunos arcaísmos, pero básicamente esas tres lenguas se desfiguraron. En el lapso de los últimos 9 siglos cambiaron vertiginosamente. Ustedes piensen que un inglés moderno no puede leer el inglés medieval, porque el inglés medieval es más parecido al islandés que el inglés moderno. Bien, lo mismo pasa con daneses, suecos y noruegos. Si quieren leer algo nórdico antiguo, no entienden nada. Les cambió el alfabeto, ya perdieron todas las declinaciones verbales, no tienen más casos gramaticales. La lengua se simplificó en extremo. Se simplificó en extremo. Y además adquirieron tono. Tanto el sueco como el noruego, tengo entendido que el danés no, son lenguas tonales. Tienen tono 1 y tono 2. Como la lengua se simplificó muchísimo, hubo muchas palabras, muchos lexemas
que quedaron escribiéndose igual y hasta pronunciándose igual. Entonces, ellos las diferencian con un tono, con una diferencia entonacional, como sucede con el chino. Por ejemplo, en noruego, lyse es una lámpara, pero lyse es el verbo brillar. Leke es un juguete, pero leke es el verbo jugar. ¿Está relacionado la palabra, digamos, Sí, sustantivo hay una con el relación. verbo? Sí, hay una relación léxica. Hay una relación léxica. Bueno, ¿vemos los números? Sí. Bueno, recordemos que íbamos a tener para los primeros 4 números masculino, femenino, neutro. Cuando contamos, el que se suele utilizar por defecto es el género masculino, ¿verdad? En general. Pero si vamos a utilizar el número cardinal como modificador de otro sustantivo, de un sustantivo, vamos a decir 4 sillas, concordando en género, es decir, 4 sillas. Pero vamos a decir 4 lápices y 4 niñes. Va a concordar en género y número. Entonces tenemos 8. Recuerden que no siempre la doble N la vamos a pronunciar como de N, pero en este caso sí. En este caso se pronuncia ein. Para el femenino, ein. Y para el neutro, eight. Perdón. Me equivoqué. Twee. Doso. Zwei. Dosa. Tve. El neutro. Aunque les cuento que hace poco en un diálogo vi la forma tve, tuo. Sin la diéresis es otra letra, obviamente. Casualmente en uno de los videos de Víctor Areis, en uno más adelante hay una cita con un odontólogo muy interesante. Y el odontólogo utiliza, y no sé por qué. Probablemente porque declinó el número por caso, no lo sé. Será cuestión de averiguarlo más adelante. Después tenemos three. Triau. Triu. Fjórir. Fjórar. Fjögur. Hay algunas pequeñas tablitas que yo les recomiendo memorizarse, así como les recomiendo memorizarse los pronombres personales, es decir, je, zu, han, hun, sad, vid, zid, te, tai, tui. Y como memorizarse algunas conjugaciones verbales, esta es otra tablita que por ahí es útil memorizarse, repetirla. Porque también sucede que ustedes van a ver después que otros sustantivos van a tener la misma terminación. Por ejemplo, fjórir termina así porque esta es la declinación para el masculino plural y esta es la declinación para el femenino. Lo mismo pasa con los pronombres que vimos la vez pasada,
los pronombres personales, cuando declinaban en casos gramaticales, esas declinaciones son básicamente las que van a adoptar los sustantivos y los adjetivos después. Bueno, después, a partir del 5, ya no hay complicación. Y tenemos fin, sex, she, a ver si lo escribí correctamente. Octa. Sí. Niu. Tiu. ¿Cómo se dice el 8? Austa. Austa. La A con tilde se va a pronunciar au, porque es un diptongo. Y la doble T siempre se pronuncia como HT, es decir, se aspira. Recuerden que el islandés era una lengua que originalmente tenía consonantes duplicadas muy fuertes. Pero los islandeses, en el islandés moderno, han optado por algunas de esas consonantes duplicadas, hacer algún truco para señalizar que ahí había una oclusiva, una consonante oclusiva muy enfática, pero sin duplicarla regularmente. Entonces, la doble T se pronuncia como het, het. También pasa con la doble K cuando decimos eski. Por ejemplo, eso se ve muy claro en el negativo del verbo. El noruego de Noruega, el noruego actual, quiero decir, ha conservado en algunos aspectos algunos arcaísmos del nórdico antiguo en la pronunciación. El negativo del verbo noruego es ikke, pero fíjense cómo es en islandés. Ortográficamente vemos que se invierten las vocales. Sí, sí, pero la pronunciación... Pero la pronunciación de esto no es ekki, sino es eh. Exactamente, ahí se ve cómo se relajó la pronunciación de la doble K. Bien, y fíjense también las similitudes con el inglés. 9, 10, new, tiu. 6. Bien, esta es una de las palabras que más extensamente ha sido seguida por los lingüistas a la hora de rastrear raíces indoeuropeas. Por ejemplo, fíjense, en islandés o nórdico antiguo, fin. En inglés, fire. En latín, quinque. En griego, pende. Básicamente tienen todos la misma raíz, tienen todos el mismo origen, el número 5. Y se fue rastreando como una consonante se fue convirtiendo en la otra, etc. Es una de las palabras que, si las buscan, se suelen dar como ejemplo en los estudios de indoeuropeístas, de la familia indoeuropea. Bien. Después tenemos los complicados 11, 12 y 13, que son muy parecidos en las lenguas germánicas. Etleru. Acá ya pasamos al 11. Etleru. Y recuerden que la F la vamos a pronunciar casi como una B corta. Touf. Touf.
13. 13. 13. Borro acá esta tablita ya la copiaron, ¿verdad? Sí, sí. Creo que la habíamos visto también en la clase pasada. Borro acá y continúo hasta el 20. Y de ahí vemos las decenas. Y después vamos a ver un pedacito de, seguramente, el video que estábamos viendo en la clase pasada y que vamos siguiendo. El capítulo 1 de Pintura y Censo. ¿Les parece? Bien, 13. 14. Acá ya empiezan a sonar muy vikingas las palabras, ¿verdad? O me parece a mí. Fjorton. Fimton. Sexton. Bien, el 17. El 17 es un paradigma de fonología de cómo se pronuncian las palabras en islandés, porque además del diftongo au, que con una N final se nasaliza y queda aun, como si fueran en francés, tenemos este diftongo que, como sabemos, no se pronuncia au, se pronuncia o con umlaut y una i. Entonces, esto que uno podría leerle y decir Saukham, o algo así, ¿verdad? Se pronuncia Seitian. 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 Un francés. Tiene un aire francés por la nasalización. Autian. Acá pueden ver claramente que la tilde no es un acento. Nitian. Y el 20 es una cosa rarísima, que a mí no me suena a nada, y creo que ustedes tampoco. Tutu. Tutu. No suena a 20, a 20, a ninguna cosa. Tutu. Ay, el año que viene es el 2020. ¡Ja! Ah, sí, puede ser. Hay que comprar la agenda ya. Bueno, de hecho en noruego 20 es 20 y yo, a ver, tiene dos variantes, una para el bumbo y otra para el minor. Pero no es nada parecido a esto, ninguna de las dos variantes del noruego moderno no se parece ni un poco a esto. 20 y 20 en noruego, o sea que nada parecido. Esto lo escribí así, sale mal la letra, pero es una N, no es una H, ¿verdad? Bien, entonces vamos a repasarlos del 1 al 20. Ein, tveir, thir, fjórir, fimm, sex, sjö, åtta, nio, tio, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20. ¿Los repiten conmigo? ¿Se animan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Suena muy oriental, muy oriental. Puede ser, pero recordemos que las lenguas germánicas son occidentales, o sea, son dentro de lo que consideramos las lenguas europeas. Perdón, Nitiam es con una I acentuada. Recuerden que la diferencia entre la I con tilde y sin tilde es que una es I con una sonrisa bien amplia y la otra es más relajada. I parecida, un poquito más parecida a una E. Bien. Acomodamos. Entonces vamos a ver ahora las decenas. Y después, con las decenas, generalmente agregamos los números del 1 al 9 y ya contamos hasta 100. Pero ¿cómo se dice números? Töl. Fíjense, es pariente de Artala, que es contar. Acá Claro. y que lo usamos como hablar, pero al mismo tiempo también para contar de 1, 2, 3, 4. Cuando yo era chico, entre los chicos era muy común el chiste de ¿te cuento algo? Sí, 1, 2, 3, 4 y 5, ja, 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 ¿verdad? Pero bueno, hacía referencia a esos dos significados Claro. del verbo contar. ¿Y decenas? Porque ahora vamos a ver decenas. Sí, ¿Cómo se dice? no sé, no recuerdo. ¿Viste? Bien, Tustugu la tenemos ahí. Después, fíjense que básicamente lo que vamos a hacer es agarrar el lexema ordinal del número y le vamos a agregar al final tiu. Igual que cuando decimos, por ejemplo, en inglés decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y después se la agrega. Y después del 20 en adelante, bueno, para el 20 decimos 20, pero decimos 13. Y ese tin es básicamente como pegarle el 10, 3 10. Bien, acá la lógica es la misma. Fíjense que la gramática es como la parte que menos cambia de un idioma. Todas las lenguas indoeuropeas tienen como una gramática común, una lógica común para construir su vocabulario. Cambia la pronunciación, el alfabeto, pero la gramática permanece. Entonces, Thriau, tiu. Fieru, tiu. Está, pero hoy el día con la obra, ¿verdad? Fin, tiu.
sextil. Sjötil. Oh. Aftatil. Como en inglés, ¿no? Sí, muy parecido. Acá me faltó Falta el diente. me faltó el plural de cientos. Hey, 100. Millón. Bien. Ahí están hasta el millón. Eight. Bien. Lo que sucede es que algunas palabras, como por ejemplo 100 y cientos, millón y millones, tienen su plural y no hacen el plural como lo haríamos en castellano. Entonces decimos 800 es un ciento, es decir, 100. Pero 200, 200. 200. 200. Bien. En 1000, no. Y fíjense que estas dos U son distintas. 1000. 1000. ¿Qué sería un mil? ¿Un mil es? 1000 es thousand del inglés. Thousand. Lo que pasa que en el inglés vieron que utilizan la TH hoy en día. Pero fíjense que en islandés se usa la FOD. Y se pronuncia básicamente como una Z. Bien. Y para millón, 8 million. Pero 2 million. Entonces tenemos 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
triautiu, fjortiu, fimtiu, sextiu, sjutiu, åttatiu, niutiu, 100, 200, 1000, 2000, miljon, 2 miljoner. Se pronuncian bastante parecido y cambia la letra o sea, sex aparece sexton, aparece sextiu, va cambiando de Sí, va cambiando la primera parte. La terminación, esta terminación aun sería como en inglés tin. Y esta terminación tiu sería como en inglés ten. Bien, después, cuando uno quiere decir, por ejemplo, 21 y contar del 20 al 30, utilizamos, como ya vimos, el nexo coordinante o, que quiere decir y. Entonces decimos, Es como en el alemán que va primero la unidad y después la decimal. no, Sería ein Octut No. o al revés. me parece que el alemán es único, atípico en eso. No conozco otro ejemplo. No. Decimos 20 of ein, 20 of 4, 20 of 3, 20 of 4, 24, 25, 20 of 5, 20 of 6, 20 of 7, 20 of 8. Bien, y para ir cerrando la parte de los números, les voy a anotar 2 palabritas más como vocabulario para una tarea que vamos a hacer la clase siguiente. A ver si se les ocurre qué puede querer decir. Más o menos. Más y menos, efectivamente. Entonces, para la clase siguiente, peguen una repasada a los números y vamos a sumar y restar, hacer unas sumas y restas de primaria, pero en islandés, utilizando el verbo ser y estar para decir el resultado, ¿verdad? Bien, vamos a ver Vitular Isnesku y dejamos por hoy la tormentosa gramática islandesa. ¿Y tu nombre cómo es? Por ejemplo? Mi nombre, Moam. En islandés. En islandés, pero no tengo nombre en islandés. A ver si apreté bien. El mío es más largo, no sé. Ah, sí, ahí está tomando. Hay que darle un momentito. Está bien, ¿verdad? Y de hecho podemos... Bien, como recuerdan, el capítulo 1, Eittþáttur, se llama Gesturinn, el invitado. Mucho de este vocabulario que vamos a ver ya lo vimos. Así que en la primera parte vamos simplemente a traducir. No vamos a dar una explicación detallada de la gramática de las oraciones porque la hemos estado haciendo. La idea sería que podamos avanzar un poquito más en el avistaje del video. A ver si tenemos sonido. Me parece que no. Pareciera como que... Hola. Ahí se va escuchando. Estaba muy bajito. Ja, komt de zet op lessen.
Olafur. Yao. Olaf, ¿sos vos? Yao. Juandu. Juandu Saib o Blesadur, porque es su nombre. Ben feliz y bendito. Y es heiti Jón. Ég heiti Jón. Já, Jón. Þú ert maðurinn hennar Sigrúnar frænku. Tú eres el marido de ella, la prima Sigrunar. Jón. Já. Og þetta Sara, dóttir okkar? Esta es Sara, dóttir Óskar. Dóttir Óskar, nuestra hija. Þetta Siggi. Já. Og þetta Este Siggi, que es un varón, Björk. o Festar Björk. Y recuerden que Festa se utiliza para todos los géneros, pronombre demostrativo. Bíllinn minn, hann bara þarna? Heyrðu, bíllinn minn, hann bara þarna. Escúchame, el auto mío, él simplemente está allí. Ok. Þetta bara ok? Já. ¿Vieron que ahí se escuchó el ok? Ok. Así como lo tenemos en inglés, existe también en las otras lenguas germánicas. En noruego dicen uka, como diciendo, la O la pronuncian como U y la K, ¿cómo se llama esto? Abreviada. Bien, ¿Ercesta farangurin? ¿Es este el equipaje? Ég skal taka töskuna. Ég skal taka töskuna. Yo voy a tomar, ad taka es to take. Yo voy a tomar la valija. Ok, ja, þetta var við. Hvernig var flugið? ¿Cómo fue el vuelo? ¿Van recordando? Todo esto ya lo vimos, por eso lo estamos pasando rápido. Lo digo por si alguno que no vino antes se siente un poco perdido. No es que estamos así pasando simplemente diálogos. Es que el video es muy largo, entonces las partes que ya las explicamos en detalle anteriormente, ahora las pasamos más rápido. Það var svona allt í lagi. Það var svona allt í lagi. Eso fue así, todo en orden. Es decir, fue todo bien. Já. Engin ókyrra svona í lendingunni. Engin ókyrr og svona í lendingu eða nei. ¿Alguna turbulencia o así en el aterrizaje o no? ¿Recuerdan? Eða neitt. Nei, það var bara mjög fínt. Esa respuesta que él está dando es muy de alguien que no habla bien el idioma, que titubea, repite y repite mucho y usa siempre las mismas palabras con un vocabulario muy básico. Nei, það var mjög fínt. No, eso fue simplemente muy bien. Já. Hvernig fór Kanada? Vad att frétta frá Canada. Ese verbo, como les conté, yo todavía no me aclaro muy bien de cuáles son los usos y significados que tiene el islandés, pero en ese contexto, a pesar de que ahí está puesto como un infinitivo, esta oración se traduce como ¿cuál es la novedad o qué hay de novedoso de Canadá? Frau Canadá. Frau, recuerden que es from. Allt mjög gott. Allir bíða heilsa. Allt mjög gott. Esta es también una frase muy común. Mjög gott. Allt mjög gott. Todo muy bien. Erðadeski. Ese erðadeski, como pasa por ejemplo en inglés cuando repiten para responder una pregunta positiva o negativa y repiten el verbo y el sujeto al final. No, it is not. Bien, las germánicas tienen un poco eso. Erðadeski se traduce literalmente como ¿no es así? Allir biðja að heilsa. Todos mandan saludos. Já, tack, sí, gracias. Mjög gott. Muy bien. Mjög gott. Það er þessi bíll? Já. Heyrðu, það er þessi bíll. Escúchame, o escucha, este es ese el auto. Já, það er þessi. Ese es ese. Þessi es el pronombre demostrativo thesta
pero declinado al acusativo. Þessi skal opna skottið. Y el Skalogna Skottid. Todo esto ya lo vimos. Voy a abrir la cola, así es como le llaman al baúl. Se utiliza la misma palabra para la cola de los animales. Más adelante en el video la profesora lo va a decir. Settu þetta bara hér. Sehtu. Sehtu es como to set en inglés, poner, disponer, colocar, acomodar, arreglar. Pon esto simplemente aquí. Sehtu desta bara hier. Pokan. La bolsa, así. Suona. Gjörðu svo vel. Gyrdosvovel. Haga también, que es la forma en la que los islandeses dicen adelante. Takk. Está muy fuerte, ¿no? ¿Verdad? Pero si a vos te hace mal bajar. ¿Eh? Si a vos te hace mal bajar. No, aguanto, está bien. Le guarda un ruido. Velkomin til Íslands, Ólafur minn. Bien, ahí recuerdan bien qué significa eso, ¿verdad? Bienvenido a las islas. Bienvenido a Islandia. Un detalle, ya que lo mencionaste, un detalle. Acá vamos a explicar bien esa palabra. Uno dice, Islandia se llama Island, porque es una isla. Claro, es una isla, se llama Islandia. No tiene nada que ver. Es una feliz coincidencia que la palabra Islandia coincida con el castellano isla. No tiene nada que ver. ¿Saben qué quiere decir Island? Is es como se llama en islandés al hielo, ice en inglés. Tierra de hielo sería. Y land es tierra. Entonces, Island es la tierra del hielo. Island, la tierra del hielo. Actualmente le llaman muy poéticamente tierra. ¿Cómo es que dicen? Tierra de hielo y fuego, que le llaman. Y por los volcanes. Además de los glaciares, por los volcanes. Tierra de hielo y fuego. Sí, no tiene nada que ver con isla. Islandia no significa tierra-isla. Significa tierra del hielo. Así como Groenlandia quiere decir tierra verde. Parece que el vikingo que descubrió esa tierra era medio troll y le puso tierra verde, según dicen, para que los viajeros quieran ir y poblarla. Pero en realidad no es verde, como ustedes saben, está más al norte del círculo polar ártico. Ólafur minn, Olaf mío. Takk fyrir. Gött í bæinn. Gasto y Bain, como dijimos, refúgiate en la granja. Una fórmula de cortesía antigua en Islandia para cuando una persona recorría un largo trayecto para visitar a alguien y hacía mal clima, entonces le decían, dale, pasá y refúgiate en la granja. Todo esto ya lo vimos. Þetta er sonur minn, hann heitir Siggi. Þetta er sonur minn, hann heitir Siggi. Este es el hijo mío, se llama Siggi. Los diminutivos terminan con gi en islandés. Komdu sæl. Komdu sæl. Og þetta er Björk. Komdu sæl. Kom. Y fíjense que él le dice a ella kondu sæl, pero a él le dijo kondu sækl, porque uno es varón y el otro es mujer. Y ella le responde a él, que es varón, kondu sækl o blessaður. Komdu sæl og blessaður. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está contando. Sí, Við erum 6. við erum 6. Claro. Nosotros somos 6. Það vantar fyrir einn. Það vantar fyrir einn. Björk, viltu ná ígla? Vanta, advanta es faltar. Es el verbo faltar, lo habíamos explicado. Björk, vill du ná í glas, botla?
Y acá le dice, Björk, ¿quieres tú obtener, buscar un vaso, una taza? Fíjense que acá la preposición y básicamente quiere decir en o a. Pero en este caso, ¿cómo entendemos que un verbo transitivo como buscar necesita una preposición? Yo digo, yo voy a buscar el vaso, no digo voy a buscar a el vaso. Sin embargo, yo sí puedo querer decir en castellano, voy a buscar a mi abuela. Porque nosotros la preposición a la utilizamos como preposición funcional, como marca de, como habíamos explicado en la clase pasada, como marca de animacidad. ¿Fue acá en esta donde explicamos eso? No, en griego. En la de griego, está bien. Bien. Como marca de animacidad, en castellano se utiliza la preposición a en contextos en los que la gramática no necesita de la preposición a. A veces inclusive llegamos a decir cosas como, por ejemplo, a esta pared la pinté yo. ¿Verdad? Ahora, al parecer en islandés pasa una cosa parecida. Cuando le dice now y glass, está utilizando una preposición cuando en teoría no la requeriría. Se podría entender como now y como un verbo perifrásico, como se dicen en inglés los phrasal verbs. Find out, por ejemplo, look after, que son esos verbos que para completar su significado requieren una preposición. En castellano tenemos lo que se llaman los verbos que requieren una preposición de régimen. Por ejemplo, no decimos confiar por, decimos confiar en. No decimos relacionado para, decimos relacionado a o relacionado con. Vale, prototípicamente. Bueno, esos verbos que se les pega una preposición, eso no pasa solamente en castellano, pasa también en inglés, como lo conocemos como phrasal verbs, y probablemente este sea un caso así. Entonces ella le dice, Björk, ¿quieres tú ir a buscar un vaso, una taza? Glas, bolla, disk, skeið, gaffal, hníf og servíettu. Disk es un platito. No, sí, disk es un platito. Skeið es la cuchara, gaffal, el tenedor, hníf es el cuchillo como knife en inglés, y serviette, la servilleta. Og líka eitt stól. Olika, como vimos hoy, Claro. olika ein stol. Si yo les digo que stol es silla, ya se imaginan todo lo demás. Y también una silla. Todo vocabulario visto. Bien, acá ya empezamos a ver la parte que no habíamos visto donde dejamos la vez pasada. Mira. Eskermaut. Ahí está cómo se utiliza Eskermaut. No hay problema. No hay problema. ¿Te piden algo? Decís, sí, no hay problema. Kijk eens. Hierna. Recordemos que hierna es una forma intensiva, más deíctica, más para señalar, para enfatizar, una forma enfática del adverbio de lugar here, que básicamente quiere decir here, aquí. Entonces este es aquí mismo, sería hierna. Here, teskeid. Ahora a la cuchara se refirió como teskeid. Le agregó un T adelante. ¿Por qué? No lo sé. Quizá uno es el diminutivo, uno es cuchara y el otro cucharita, habíamos dicho la clase pasada. Gaffal, tenedor, nibr, servieta. Ahora ya no dijo gaffal con una L, dijo gaffal. Ya no dijo nif, dijo nibr. ¿Por qué? ¿No será el tenedor? No. Por el caso. Bien, muy bien. Por el caso. En la oración anterior, la madre le dijo, ¿querés ir a buscar? Y lo que iba a buscar era objeto directo del verbo buscar. Entonces, todo iba a estar en acusativo, toda la larga lista iba a estar en acusativo, objeto directo del verbo buscar. Acá, ella está utilizando el verbo ser, que es un verbo copulativo.
Los verbos copulativos no marcan caso acusativo porque no es una acción que se realiza sobre un objeto. Entonces, en todas las lenguas, lo que viene después del verbo ser o parecer, o incluso el verbo convertirse, llegar a ser, to become en inglés, todo eso son verbos copulativos. Lo que viene después no va en acusativo, a pesar de que es obligatorio en la oración. No podemos decir esto es y dejarla así la oración. Es obligatorio lo que va después, pero no va a estar en acusativo. Bien, entonces, todo eso está en nominativo. Teskei, gafag, nivr, servietta. Gaffel, hnífur, servietta, glas, bolli. Recuerden que cuando ella le dijo, anda a buscar botla, ahora es botli. Undirskaul. Undir, si mal no recuerdo, es la preposición under, que quiere decir debajo. O sea que esto es lo que va debajo de alguna cosa. Skaul ya no recuerdo qué es. Y diskur ya no es disk, es diskur. Ahí se nota que es masculino por la terminación y está en nominativo. Es el platito, me parece que el platito más chico. Een diskar og diskur. Ég fór ná í stólinn, ég komst ekki með hann. Bueno, esa frase fue un poco rápida, vamos a ver si la escuchamos de... Servietta, glas, bolli, undirskar og diskur. Ég fór ná í stólinn, ég komst ekki með hann. Qué rápido hablan, che. Ég ætla að ná í stólinn. Ég komst ekki með hann. Ég ætla að ná í stólinn. Ég komst ekki með hann. El verbo ad ætla, lo recuerdan de la clase pasada, le da forma de futuro a otro verbo. Después, ese otro verbo va a ir en infinitivo, entonces utilizamos la partícula ad, como en inglés tenemos to. Ég ætla að ná, yo voy a buscar. Í stóli. Acá nuevamente utiliza la preposición y. Yo voy a buscar a la silla. Y stól es silla, pero stólin es la silla. Ég komst es el pasado perfecto del verbo ad koma, que es venir, to come. Entonces, yo vine. Ég komst ekki. Yo no vine. Yo vine no. Mehan. Yo no vine con él, porque la silla es masculino. Ah, eso. Es masculino la silla. Te iba a decir eso. Sí, sí, sí. Ég komst ekki mehan. Yo no vine con él, con el silla. Siggi, viltu ná í Ölmu? Sigimin. Siempre lo mandan a los chicos Sí. a buscar las cosas. Uno va a buscar los platos, el otro va a buscar la abuela. Sigimin. Sigi mío. Viltu ná í Ölmu. ¿Querés ir a buscar? Viltu, ¿querés tú buscar a la abuela? Acá tenemos un caso de umlaut ed, como habíamos visto. Abuela, en nominativo, es amma. Amma min es mi abuela. Pero si yo voy a buscar a la abuela, abuela se convierte en ¿Por qué? Porque como va a terminar en u, cuando la declinación va a terminar en u, la a anterior, si hay una a, si no hay una a, no, se va a convertir en ed. Vamos bien con el tiempo, ¿verdad? Sí. Bien. Jó, viltu koma að borða? Y esta creo que fue la última oración que vimos en la clase pasada. Vill tu koma och fá þér að borða? Já, tack. Vill tú, quieres tú, coma, quieres tú venir, och fá þér, y obtener para ti. Ad borda, de comer. Ad borda es el verbo comer. Sí, voy a ver. Fau es un verbo que también quiere decir obtener. Y fier es zu, pero en dativo. Entonces no se traduciría como a ti, sino que se traduciría como para ti. ¿Y quieres obtener para ti de comer? O sea, venís a comer. Simplificado, ¿verdad? Venís a comer. Ólafur? Mau ég bjóða þér kaffi. Mau, acá ya empezamos con vocabulario nuevo. Mau es el verbo mai.
en inglés que se utiliza como modalizador para amabilidad. May I ask you something? ¿Podría yo preguntarte una cosa? Muy así educado, ¿verdad? Bueno. Mao es Mao Yeg. Podría, Bioda, ofrecerte para ti café. ¿Puedo ofrecerte café? Mao Bioda café. ¿Puedo ofrecerte café? Wil je café? Ja, tack. Ya está. Ahí hombre. Ahí viene la amma. Fíjense, la pinta de la abuela islandesa no tiene desperdicio. Es una señora del siglo pasado, digo el siglo pasado, con todo el estilo, me estoy refiriendo al siglo XX. Viltu eski setias hierna ammamin, y acá se ve cómo es en nominativo. Viltu, ¿quieres no sentarte aquí, abuela mía? ¿No quieres sentarte aquí, abuela mía? Viltu eski setias hierna ammamin. ¿No quieres sentarte aquí? La abuela se llama Gudrun. Gudrun. Los nombres islandeses son raros, como el islandés. Gudrun es nombre de mujer. Testa er Olafur. Este es Olaf. Frændi min frá Canadá. El primo mío de Canadá. Komdu sæll og velkomin. Komdu sæll og velkomin. Ven feliz y bienvenido. Fíjense que acá cambió un poquito la fórmula. Esto no le había prestado atención. No dijo komdu sæll og blessaður. Dijo komdu sæll og velkomin. Ven feliz y bienvenido. Og þetta Guðrún, móðir Jón. Bien, fíjense cómo se construye con cuánta facilidad el genitivo en islandés. Y se construye también con la S, igual que en inglés, pero sin ponerle la comilla. Odesta er Gudrun. Y esta es Gudrun, móðir Jóns. ¿Qué quiere decir? La mamá de Jóns. No tienen que decir la mamá de. Dicen móðir Jóns. Es muy sintético. Esa es una de las cosas interesantes que tiene. El islandés es una lengua con una gramática muy compleja. Y uno puede decir, che, qué complicado para ellos aprender eso. La cuestión es que una vez que lo aprenden, se pueden comunicar con muy pocas palabras. Y pueden... Es como dialectal, ¿no? Un poco dialectal, ¿es así o no? No tiene que ver con el dialecto. Tiene que ver con que la lengua tiene una morfología tan rica que permite palabras muy específicas, muy precisas. Entonces no tienen que estar utilizando preposiciones. Móðir Jóns. Amma mín. Y Björk dice, o amma mín. Claro. ¿Y qué quiere decir? Y a mi abuela. Y mi abuela. Abuela es femenino, entonces min va a tener una sola N. O amma mín. Komdu sæll. Komdu sæll. Það vantar ostaskera. Bien, acá vamos a ver un caso clarísimo de cómo aprenden los extranjeros la cuestión de las declinaciones gramaticales en islandés. Ella dice, falta, a pesar de que utiliza el pronombre expletivo thad, como diríamos en inglés it, para traducirlo, lo sacamos. Falta, skera es algo para cortar y ost es queso. Entonces la ostaskera es una cuchara para queso, pero básicamente es como una espumadera, es lo que nosotros llamaríamos una espumadera o una espátula. Eso es, una espátula. Entonces ella dice, það vantar ostaskera.
Birkmin, nuevamente, el chico que vaya a buscar lo que falta. La nena. La nena, bueno, sí, pero digo el chico así en Claro, genérico. Vill du now i Ostaskera? ¿Quieres ir a buscar la Ostaskera? Entonces el extranjero dice, Ostaskera. Það þarf ekki að ná í Ostaskera. Hann hér. Entonces él dice, aquí está la espátula. Han hier, está aquí. Pero fíjense cómo la escribieron. Y de otra manera, Ostaskieri. claro. Y ahora pregunta el extranjero. Heitir þetta Ostaskera? Heitir þetta Ostaskiera? ¿Eso se llama Ostaskiera? Y él le dice, Ostaskeri. Þetta er Ostaskeri. Þetta Ostaskieri. Entonces él podría decir, ¿en qué quedamos? ¿Ostaskiera o Ostaskieri? Bueno, cuando la mujer dice Thad vandar, faltar, es un verbo transitivo. Requiere un objeto directo que va a estar en acusativo. Thad vandar o Ostaskiera. Entonces después vuelven a hablar de la Ostaskiera y sigue siendo ahí en acusativo. Entonces él la repite en acusativo. Pero cuando la tienen que nombrar en nominativo no van a decir Ostaskiera. Como dijimos hace un rato, es un verbo copulativo, no va a demandar un objeto directo. Es para ponerle el nombre solamente, va a estar en nominativo. Entonces, esta Ostaskieri. Esta es una espátula. Ostaskeri. Jæja, gjörðu svo vel. Y ahí siguen como si nada, ¿verdad? El tipo se queda rompiéndose la cabeza. ¿Por qué le dijeron un nombre y después le dijeron otro? Y siguieron de largo. Gjörðu svo vel, dijo ella. Gjörðu svo vel að rétta mér. Bueno, acá le está balbuceando un poco, así que no tiene todo el sentido. Vill du göra så väl adriesta mer? Adriesta es corregir. ¿Quieres tú hacer tan bueno de corregirme aquí? ¿Quieres tú ser tan bueno de corregirme? Göra es como el noruego o göre. Es to do, es el verbo to do, es el verbo hacer. Pero en este caso, toda esta frase se interpreta gramáticamente como una fórmula de cortesía, como que otro Robel, lo traducimos como adelante, sea tan bueno, serías tan amable. ¿Quieres tú ser tan amable de corregirme, a mí? Vill du göra så väl att resta mer? Hvað heitir þetta á íslensku? Y acá ella empieza a preguntar. Acá se suelta y empieza a preguntar. Hvað heitir þetta á íslensku? Acá tienen una oración para preguntar sobre el nombre de una cosa en islandés. Hvað heitir þetta á íslensku? ¿Qué se llama esto en islandés? El lunes que viene hay clase de árabe. Sí. Porque ¿Por el feriado? No, me parece que se pierde. el martes. El martes sí, porque me parece que el martes no es feriado, pero los feriados está cerrado el edificio, entonces, Bueno. aunque yo venga, chao, hasta la próxima. Sí. ¿Qué es esto, como dijiste, qué es esto en irlandés? ¿Qué se llama esto en islandés? Au es otra preposición. La palabra au, así como la ven, puede ser forma conjugada de uno o más verbos y además la preposición que tiene varios usos. Así que guarda cuando vean esta au así solita, porque puede significar cualquier cosa. De hecho, no sé si vimos en una clase al principio una imagen donde hay 7 aes seguidas, separadas por espacio, y dicen au, 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 au. Y eso, en islandés, es una oración coherente que quiere decir tengo una oveja que está al costado del río que tiene una oveja al costado del río, una cosa así, ¿verdad? Sí, eso puede constituir una oración que tiene alguna fallita gramatical, pero que se entiende en islandés, que es coherente. ¿Por qué? Porque esta palabra, así como la ven, además de ser preposición, es verbo conjugado, de algunas formas. El verbo ad eiga, tener, poseer.
Bien, entonces, vad heter detta? Vos podés simplemente preguntar, vad heter detta? ¿Qué se llama, ¿cómo se llama esto? ¿Qué se llama esto? O podés especificar au islensku, en islandés. Vamos a verlo de vuelta. Gjör svo vel að rétta mér hvað heitir þetta á íslensku? Þetta er lax. Y él se ríe y le dice, detta es lax, igual que en noruego, lax, salmón. Lax, salmón. Detta es lax. Já, lax. Mamma? Gerðu, Siggi minn. Fíjense, parece que el padre quiso agarrar algo, lo tocó, lo golpeó al hijo, entonces le dijo, Fyrirgefðu, Siggi minn. Disculpame, Siggi mío. Veistu hvað þetta er á íslensku? Veistu vad þetta er á íslensku? Veist es, veit es el verbo saber. Es el verbo saber. ¿Sabes tú qué esto es en islandés? ¿Sabes tú qué esto es en islandés? ¿Sabes qué es esto en islandés? Veistu vad þetta er á íslensku? Bien. Acá le está utilizando otro verbo, pero para significar lo mismo. No sé. Yeskileski. Lo que yo creo es que en este contexto, skill quiere decir como yo no puedo o yo no lo haré. No sé exactamente, no recuerdo de qué verbo proviene esto. Si es un verbo que léxicamente quiere decir conocer o saber, o si están utilizando un verbo auxiliar para pragmáticamente decir no sé. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en noruego sucede, y también en islandés, que ellos dicen frases como, por ejemplo, yo puedo inglés. ¿Y qué quiere decir eso? Si alguien les dice, yo puedo inglés e italiano. Yo sé hablar o yo puedo hablar italiano, exactamente. Hacen como frases muy coloquiales donde sacan el verbo. En cualquier caso, yaskileski literalmente quiere decir no sé. Se utiliza para decir no sé. Björk mín, þú verður að tala hægar. Y ahí el padre le dice, Björk mín, þú verður að tala hægar. Adverda es un verbo que tiene varios significados, pero básicamente es el verbo deber y se utiliza mucho como verbo auxiliar, similar a como lo utilizamos nosotros. Entonces, Björk mín, þú verður, tú debes, að tala hægar. ¿Qué puede querer decir að tala hægar? Hablar, algo de hablar, porque lo vimos. Exactamente, hablar más lento, más despacio. Hægar, más lento, más despacio. Björk mín, þú verður að tala hægar. Björk mín, þú verður að tala hægar. Veistu hvað þetta er á íslensku? Entonces ella le dice ahora más despacito. Veistu hvað þetta er á íslensku? Keks, er það keks? Keks, þetta er keks. Keks es una palabra genérica en islandés para galleta. Cualquier cosa que hasta un pan medio tostado puede ser keks, una galleta. Nei. Hroppur. Y ahí lo mató. Ahí lo mató con el nombre del... Lo mató con el nombre de la galleta esa y le dijo el nombre específico de la galleta. Bien, la palabra se divide en dos, hrökk y bröð. Bröð, que se escribe braud, pero no lo pronunciamos braud porque para el diptongo au tenemos la A con tilde. Esto se pronuncia öy, entonces es bröð. Quiere decir pan, bread. Sí. Y hrökk, no recuerdo qué quiere decir. Y crocante, por el ruido que hace. Por el ruido podría querer decir crocante porque las germánicas tienen esa cosa de que son onomatopéyicas, ¿verdad? Pero esto se va a pronunciar
Hr, y después vamos a pronunciar HK. Hrek. Hrekbreid. Es una de esas palabras como para asustarse. Igual hay unas mucho más largas. Una malteada, por ejemplo, yo una vez vi el nombre de una malteada. Yo no sé qué es una malteada porque acá no existen. Pero en Europa y en Estados Unidos existen. Y el nombre de una malteada en islandés es un choclo así largo. Mejor vas y te pedís un agua para eso. Sí, algunas palabras islandesas son intimidantes. Ahora, cuando vas entendiendo la lengua, vas viendo que dentro de la palabra, cada partecita te explica de qué te está hablando. Entonces la palabra misma es transparente, explica con exactitud cuál es el objeto referido. Vilt þú kannski og Siggi líka? Bien, acá tenemos un adverbio muy frecuente, kanski, que en noruego lo hemos visto con Federico como kamsje. Quiere decir quizás, a lo mejor, tal vez, por ahí, en una de esas, perhaps. ¿Quieres tú, quizás, y Siggi también? Vilt þú kannski og Siggi líka? Hjálpi. Vilt þú kannski og Siggi líka hjálpa mér að tala íslensku? Hjálpa mér að tala íslensku. Að hjálpa. Ad hjálpa, ¿qué podría decir? ¿A qué le suena? Ayudarme. ¿Cómo? Ayudarme. Ayudarme. Muy bien, es to help. Y fíjense que es ayudarme a mí. Hablar y Ayudarme a mí y está en dativo. Hjálpa mér að tala íslensku. A hablar islandés. Já. Yes. Nei. Yes, les mandó el otro. Ekki tala ensku, ég vil bara tala íslensku. Ekki tala ensku. Ég vil bara tala íslensku. Ya la mayor parte de esto lo van entendiendo, ¿verdad? En islandés es una lengua, si uno la encara desde la gramática, muy difícil. Entonces, para uno no frustrarse con esos cuadros temibles, uno tiene que arrancar por acá, por los diálogos. Y uno va aprendiendo palabras, adverbios comunes, pronombres, y llega un momento que vas entendiendo. Todavía no te preguntan cuál es el dativo plural del sustantivo tanto y no sabés, ¿verdad? Pero acá ya ustedes Sí. pueden ir reconociendo con todo lo que aprendimos. ¿También habla inglés? ¿También? No. ¿Eski? ¿Qué era eski? Es el negativo del verbo. Cuando se utiliza al principio de una oración, en una oración larga, van a decir, por ejemplo, Það vantar eski ostaskiera. No falta la cuchara. Han er hér. Está aquí. Entonces ahí después del verbo se va a poner, van a decir, falta no la cuchara. Pero cuando va al principio se traduce como en inglés don't, como decir no lo hagas, una cosa así. Entonces, eski, solito así al principio de oración, quiere decir no lo hagas, como un no prohibitivo. Eski tala ensku, no hables inglés. Y el vil, como vimos, es el verbo querer. Es el verbo querer. Y el vil bara tala islensku. Yo quiero simplemente hablar islandés. Es decir, quiero hablar solo islandés. Bara se puede traducir como simplemente o como solamente. ¿Vil qué dijiste que era? Vil es advilia, es el verbo querer. Es cognado con el will del inglés. Sí. Que hoy en día se utiliza como, en inglés se utiliza como auxiliar. Pero en islandés conserva su significado de léxico. Y ek vil quiere decir yo quiero, literalmente. Bien. Y la última. Okidoki. Ay, se lo dice en inglés también. Sí. Bueno, estamos en la hora y probablemente nos reclamen en el aula. ¿Vamos cerrando? Sí, sí.
Para la próxima, ellos van a ver unas fotos y van a hablar de los parientes y van a hablar un poco, a introducir vocabulario para hablar de la familia, cómo se dice hermano, hermana, etc. Después, ¿hay posibilidades de que esta primera parte, una vez que la hayamos estudiado, nos las pases para escucharla en casa? Está en internet, yo les puedo pasar, y en internet la colección son 21 capítulos. Ay, pásanos, Por supuesto, por supuesto. Así seguimos escuchando Y además, lo bueno, exacto, ustedes lo pueden ver en su casa y ya, habiendo visto la traducción varias veces, ustedes van entendiendo. Y eso no tiene precio. Poder ver un video hablado en inglés y... Es que ya estamos entendiendo. Ya están todas entendiendo. sus cosas. Claro, por supuesto. Bueno, Nos vemos la próxima.